estamos ya dentro del sistema. El tema que vamos a tratar en esta jornada, jóvenes, es de carácter eminentemente filosófico. Vamos a tratar el tema del módulo número 2 del programa que se denomina Origen y Esencia del Estado y el Derecho, de las concepciones filosóficas idealistas y la concepción filosófica materialista. Ese tema es el aspecto filosófico del curso. Para muchos les va a ser un poquito tedioso, porque vamos a hablar de muchas corrientes de pensamiento social. Y también algunos van a entrar en contradicción con sus fundamentos religiosos. Pero jóvenes, independientemente de nuestras creencias, independientemente de nuestra formación, ya sea cristiana o no, este tema es muy importante tenerlo dentro del curso porque esto nos da una visión de las dos formas en las cuales se analiza el pensamiento humano y se ha analizado a través del tiempo. Desde el punto de vista de la concepción idealista, que cree que lo importante es la materia y el espíritu y fundamenta sus postulados prácticamente en la creencia de un ser supremo que es Dios. Desde el punto de vista materialista, que considera que lo importante, lo que surgió primero es la materia y basa prácticamente su fundamento en lo que se puede demostrar a través de la práctica y a través de lo científicamente incorporado. Es decir, que los materialistas miran prácticamente el pensamiento de la evolución del ser humano a través de aquel famoso proceso de hominización. Muy bien, vamos a entrar al tema, y reitero, se denomina Origen y Esencia del Estado y del Derecho. Para hablar de este tema, jóvenes, que es de carácter filosófico, es necesario tomar como punto de partida la definición que se entiende por filosofía. Y la filosofía es la ciencia que estudia las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Repito, la filosofía es la ciencia que estudia las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Por ser este pensamiento de carácter de conciencia social y de pensamiento social, este pensamiento, jóvenes, se ha manifestado a través de la antigüedad. Ya han tenido dos puntos de vista y controvertidos sobre las corrientes del pensamiento social. El origen y esencia del Estado y el Derecho, como cualquier tipo de pensamiento social que estudia la filosofía, versa sobre dos corrientes de pensamiento. Uno, la concepción filosófica idealista, y dos, la concepción filosófica materialista. Repito, las dos vertientes de las cuales surge el pensamiento de la filosofía para analizar la naturaleza, la sociedad del pensamiento y para analizar en el tema que nos aborda esta jornada de origen y esencia del Estado y el Derecho, son estas corrientes de pensamiento y vertientes son: uno, la concepción filosófica idealista, y dos, la concepción filosófica materialista. Bien, la corriente idealista, jóvenes, sostiene en su esencia que lo primero es la conciencia, el espíritu y la idea. Se fundamenta en el pensamiento y que existe antes que la materia. Quiere decir que la concepción filosófica idealista mira a la idea, el espíritu y el pensamiento que surgió antes de la materia. Sus fundamentos y principios básicos de la concepción idealista se manifiestan en la metafísica, es decir, aquello que no se puede ver y tocar, únicamente solo está en el conocimiento y en el pensamiento del hombre. La segunda corriente filosófica, para analizar este pensamiento, es la concepción filosófica materialista. Ellos manifiestan que lo primero que surge es la materia y el pensamiento es producto de la evolución de esa materia. Su máxima expresión de la concepción filosófica materialista es la dialéctica materialista. Entonces repasemos nuevamente, en pocas palabras, estas dos corrientes de pensamiento social. La concepción idealista manifiesta que lo que surge el primero es la idea
el pensamiento, el espíritu, la conciencia. Surge primero para que se dé la materia. Y su fundamento básico se encuentra actualmente en lo que se denomina metafísica. Y la concepción filosófica materialista indica lo contrario, que lo primero que surge es la materia y el pensamiento, la idea y el espíritu es producto de la evolución de la materia. Y su fundamento básico lo encuentra en su expresión del estudio de la dialéctica materialista. Analizando estas dos corrientes así de pensamiento social, vamos a entrar a analizar la concepción filosófica idealista. Vamos a explicar a continuación el origen y esencia del Estado y el derecho desde el punto de vista de la concepción filosófica materialista, la idea, el pensamiento, la conciencia y el espíritu como fundamento fundamental de la creación del Estado y el derecho. Para estudiar esto, jóvenes, tenemos que tener como base importante que el origen y esencia del Estado y el derecho, la concepción idealista fundamenta todos sus postulados y principios en lo que es el derecho natural. Quiere decir que la base fundamental, específica y concreta para estudiar filosóficamente el origen y esencia del Estado y el derecho es lo que se denomina, reitero, derecho natural. Para algunos autores también se le llama jus naturalismo. Jus, derecho, naturalismo, natural. Bien, el derecho natural, jóvenes, desde la concepción idealista para explicar el origen del Estado y el derecho, se da en épocas muy remotas, o sea, en épocas muy antiguas, ya se tenía conocimiento de este pensamiento. Civilizaciones antiguas como los medos, los babilonios, los persas, los hebreos, los chinos, los egipcios, consideraban la existencia de natural de un ser supremo que era creador de las leyes positivas del hombre. Ese ser supremo como creador de las leyes positivas del hombre que se fundamentaban en el derecho natural, regían en ausencia para crear el derecho del ser humano. La mayoría de autores consideran que adicionalmente de todas esas civilizaciones que manifesté, el derecho natural y la expresión filosófica idealista se desarrolló ampliamente y surgió en la antigua Grecia, donde tiene su punto de partida para todo lo que vamos a explicar a continuación. Repito, el derecho natural del pensamiento filosófico idealista para explicar el origen del Estado y del derecho tuvo su auge y su desarrollo básico y concreto en lo que conocemos como la antigua Grecia. De conformidad, jóvenes, reitero, con el derecho natural, el Estado y el derecho tienen origen divino. Repito, para el derecho natural, el Estado y el derecho son de origen divino, es decir, son creación de un ser supremo que es Dios. Sobre eso basa todo su postulado. Algunos también consideran que ese derecho divino está basado en la razón universal que gobierna el mundo. También consideran que surge de la naturaleza estudiada en abstracto, que surge el derecho natural de los instintos de dominación, de un pacto social, de la costumbre, entre otros tipos de pensamientos que se derivan del derecho natural, de la creencia, reitero, del derecho de un ser supremo que es Dios. De acuerdo con la concepción idealista, jóvenes, las leyes naturales fueron creadas por un ser supremo, que es Dios, y las normas jurídicas creadas por el hombre. A partir de estos postulados, que las leyes supremas de la naturaleza son creadas por Dios y las leyes escritas creadas por el hombre, surge la definición de derecho natural.
¿Qué se entiende por derecho natural? El derecho natural, jóvenes, es el conjunto de leyes de la naturaleza, de acuerdo con cuyos dogmas y principios todas las cosas, incluyendo al hombre mismo, deben de comportarse. Repito, el derecho natural es un conjunto de leyes de la naturaleza, de acuerdo con cuyos dogmas y principios todas las cosas, incluyendo al hombre mismo, deben de regularse y comportarse. Por el hecho, jóvenes, que el derecho natural no es creación del hombre, no es creación del hombre, también a ese derecho natural no creado por el hombre se le denomina derecho no escrito. Y de tal suerte, el derecho creado por el hombre se le conoce con el nombre de derecho escrito. Reitero, el derecho natural que no es creado por el hombre, que es de origen divino o origen de un ser supremo que es Dios, se le considera como derecho no escrito. Y el derecho creado por el hombre es el derecho escrito. El derecho creado por el hombre, o sea, el derecho escrito, debe ser estructurado de conformidad con los principios del derecho natural. Es decir, que el derecho escrito o del hombre se debe basar en los postulados de la naturaleza, de los postulados del ser supremo que es Dios. ¿Están en dónde? En el derecho no escrito. Estos postulados del derecho no escrito se van a basar en la igualdad, en la equidad, en lo supremo y en lo absoluto, porque es la ley de Dios, de un ser supremo. Cuando el hombre incorpora estos principios y postulados en sus leyes escritas, si cumple con estos principios y postulados de las leyes no escritas de Dios, en sus leyes van a regular su comportamiento humano, o sea, el derecho escrito, si este derecho creado por el hombre logra contener en su legislación, en sus principios básicos de normas jurídicas, estos postulados a este derecho natural que es creado con el hombre con base a los principios y postulados del derecho natural, se denomina derecho natural intrínsecamente justo. Repito, cuando el derecho escrito por los hombres se fundamentan en los postulados que están cimentados en el derecho no escrito, en el derecho creado por Dios, donde está la justicia, la equidad y lo absoluto y supremo, si el hombre logra incorporar en sus leyes escritas estos postulados, a este derecho escrito creado por el hombre se le denomina intrínsecamente justo porque se va a basar este derecho justo del hombre en la equidad e igualdad que son postulados del derecho no escrito, el derecho de un ser supremo que es Dios. En síntesis, el derecho natural, jóvenes, es el conjunto de dogmas y principios ideales que rigen a la sociedad en busca, lógicamente, del bien común y fundamentalmente en la justicia. Quiere decir que el fundamento básico del derecho natural es buscar los principios religiosos del fundamento de Dios como ser supremo en su palabra y incorporarlos a la sociedad, porque la sociedad lo que va a buscar en sus leyes escritas por el hombre es el bien común y fundamentalmente la justicia. Si ustedes miran el artículo 1 de la Constitución Política de Guatemala, van a ver que estos principios, jóvenes, están fundamentados en la legislación guatemalteca y lógicamente en la Constitución Política. Miremos el artículo 1 de la Constitución Política, dice: protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Uno de los principios del derecho natural dice que es la búsqueda del bien común. Miremos otro artículo 2. Deberes del Estado. El deber del Estado garantiza a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
Si miramos en el artículo 2, habla del otro fundamento del derecho natural, la justicia, bien común, justicia. Y de eso se deriva, lógicamente, el bien común y la justicia se va a garantizar la vida, la libertad y la seguridad, la paz y el desarrollo social íntegro de la persona en el Estado de Guatemala. Eso es conforme a la Constitución Política de Guatemala. Vemos, jóvenes, que estos postulados están en la propia Constitución Política, artículo 1 y 2 de la Constitución, que son los fundamentos básicos, como les reitero, de la definición del derecho natural, que dice conjunto de dogmas y principios ideales que rigen a la sociedad en busca de ¿qué? Del bien común y fundamentalmente en la justicia. Están regulados artículo 1 y 2 de la Constitución Política de Guatemala. Pues bien, ya habiendo hablado del fundamento básico de la concepción filosófica idealista, del origen y esencia del Estado del Derecho, que es el ápice o principio del derecho natural, miremos cuáles son los tres principios que fundamentan al derecho natural. Déjenme indicarles, jóvenes, que los tres principios que fundamentan al derecho natural son: 1, universalidad; 2, cognoscibilidad; y 3, inmutabilidad. Repito, los principios que fundamentan al derecho natural son: 1, universalidad; 2, cognoscibilidad; y 3, inmutabilidad. Analicemos cada uno de estos principios del derecho natural. Hablemos de la universalidad. La universalidad indica que el derecho natural, sus principios son los mismos en todo lugar y en todo tiempo para todo individuo. O sea, el derecho natural es universal porque el derecho natural es el mismo en todo tiempo y en todo lugar para todo individuo o persona. El segundo principio del derecho natural indica cognoscibilidad. La palabra cognoscibilidad viene de conocimiento e indica que los principios del derecho natural son tan evidentes que pueden ser conocidos por cualquier persona en todo tiempo y en todo lugar. Repito, el principio de conocibilidad indica que los principios del derecho natural son tan evidentes porque pueden ser conocidas por cualquier persona en todo tiempo y en todo lugar, en cualquier momento. Y el tercer principio del derecho natural se denomina inmutabilidad. Inmutabilidad. Es decir, que el derecho natural no cambia. Sus principios son los mismos en todo tiempo y en todo lugar. Inmutabilidad quiere decir que no cambia. Sus principios son los mismos en todo tiempo y en todo lugar. Quiere decir que estos tres principios del derecho natural, universalidad, cognoscibilidad e inmutabilidad, son los principios rectores del derecho natural. Ya habiendo analizado el derecho natural como preámbulo y sus principios, a continuación vamos a analizar los periodos históricos del desarrollo del pensamiento social de la concepción filosófica idealista, en la cual va a explicar por etapas históricas cómo se ha analizado y estudiado el origen y estado del derecho desde el punto de vista del pensamiento, la idea, la conciencia del espíritu y la creencia que el derecho natural surge de un ser supremo que es Dios, que es el que rige al hombre en todo su pensamiento, estructura e idea. Bien, para seguir esto vamos a analizar, como reitero, periodos históricos. El primer periodo histórico se denomina derecho natural antiguo. Algunos autores también le denominan justnaturalismo antiguo. Recuérdense que justnaturalismo es sinónimo de derecho natural. Y se recordarán, jóvenes, que digo que para analizar el origen y esencia del derecho, de la concepción filosófica idealista, íbamos a tomar la antigua Grecia.
pues es donde se desarrolla toda esta corriente del pensamiento social. Y esto surge, vamos a tomar en referencia el marco de la Grecia del siglo 7 antes de nuestra era. En la Grecia del siglo 7, jóvenes, antes de nuestra era, el derecho humano, o sea, el derecho escrito creado por el hombre, era considerado como una inspiración de sus dioses nacionales, es decir, una inspiración de sus dioses mitológicos, a quienes estimaban los griegos como creadores, lógicamente, creadores del pensamiento del hombre, y como legisladores, los dioses eran legisladores eternos, inmutables y creadores, lógicamente, de la naturaleza. Ese pensamiento de los griegos se fundamentaba básicamente en impregnar el patriotismo. Recuérdense que los griegos eran muy unidos a la tierra e identificar su esencia como Estado. Eran patriotas en relación a su cultura helénica. Entonces su pensamiento de los dioses mitológicos, que eran los legisladores, los creadores eternos, inmutables de las leyes del hombre, estaban fundamentados básicamente en la impregnación del patriotismo, del amor a la Grecia, a su patria. Y prácticamente a la religiosidad de los griegos. Y bajo ese pensamiento religioso, una traición al Estado griego era asimilada a una negación de la fe religiosa. Esto indecía a los ciudadanos griegos que deberían ser leales a la familia, a la patria y a sus dioses. Pero adicionalmente a ese pensamiento que los griegos decían que querían ser fieles a la familia, a la patria y a sus dioses, pero que era una forma de manifestarse con el Estado y era una forma de respetar y venerar a sus dioses mitológicos. Ellos también, como pensadores, se dieron cuenta que fuera de sus fronteras existían otros pueblos diferentes con órdenes jurídicos distintos y comenzaron a distinguir, y desde ese punto de vista que vieron que existían otros pueblos que tenían otras creencias religiosas, otros órdenes jurídicos distintos, a distinguir un derecho divino y un derecho humano. Ahí viene la división entre el derecho no escrito y derecho escrito. El derecho divino es el no escrito, el creado por los dioses o Dios, y el derecho humano, el derecho escrito creado por los hombres. Como son muchos pensadores filosóficos griegos, vamos a hablar de sus máximos exponentes. Los máximos exponentes de la concepción filosófica idealista en la Grecia del derecho natural antiguo son Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, Platón y Aristóteles, jóvenes, son los creadores de la doctrina idealista filosófica. Repito, Sócrates, Platón y Aristóteles son los creadores de la doctrina filosófica idealista, que lógicamente esa corrección filosófica materialista se va a contraponer al materialismo. Desde esa época que Sócrates, Platón y Aristóteles marcaron el pensamiento filosófico idealista, marcaron esas dos vertientes de pensamiento de corriente filosófica, idealismo y materialismo. De tal manera que las bases del derecho natural antiguo, en la enseñanza de su derecho natural, se basan en la creencia de un ser supremo que es Dios. El derecho natural antiguo tiene sus postulados en la creencia del derecho con una creación de voluntad divina. Repito, el derecho natural antiguo tiene su fundamento filosófico al explicar el origen y esencia del derecho en la voluntad divina, o sea que el derecho es creado por un ser supremo que es Dios. Sus máximos exponentes son Sócrates, Platón y Aristóteles. Hablemos a continuación del primer pensador filosófico. Hablemos de Sócrates. Sócrates, jóvenes, es el creador de la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? La mayéutica actualmente es concebida
como el arte de crear o parir ideas. La mayéutica consistía, jóvenes, en preguntar irónicamente a una persona en busca de respuestas, que no precisamente mantenían un orden preestablecido, con las cuales se pensaba o intentaba llegar a la verdad. El pensamiento de Sócrates, jóvenes, se basa en la obediencia a las leyes. Repito, el pensamiento de Sócrates se basa en la obediencia a las leyes del Estado. Que la obediencia a las leyes del Estado debe de ser un deber. Fundamenta sus principios en el problema de la interpretación de la moral. Quiere decir que Sócrates se fundamentó en la moral y en su interpretación para interpretar el derecho natural antiguo a través de la mayéutica, el arte de crear o parir ideas, que era prácticamente una pregunta irónica hacia las personas que buscaba respuestas, pero no tenía un orden preestablecido a estas preguntas irónicas con las cuales se pretendía llegar a una verdad. Esa verdad, a través del pensamiento, de la interpretación de la moral, se basó en la obediencia a las leyes del Estado, como un deber del ciudadano hacia el Estado, por ser lógicamente que un derecho divino creado por Dios. Ese es el pensamiento básico socrático o de este filósofo que se denomina Sócrates. El segundo pensador filosófico idealista del derecho natural antiguo es Platón. El verdadero nombre de Platón era Aristócles. Repito, el verdadero nombre de Platón era Aristócles. El nombre de Platón, jóvenes, con el que pasó a la historia, era solamente un apodo o un mote, que significaba, la palabra Platón significaba ancho de espalda. Sócrates fue tutor de Platón. Quiero decir que Platón era discípulo de Sócrates, que fue uno de sus máximos discípulos. El pensamiento filosófico de Platón, jóvenes, es una reflexión al espíritu sobre los valores supremos teóricos del pensamiento humano. Platón decía que solo con la filosofía se puede llegar a alcanzar la verdadera o la verdad absoluta de la justicia. Y este pensamiento supremo teórico de Platón, que se basa en una reflexión del espíritu de la conciencia de un ser supremo que es Dios, decía que para alcanzar la justicia debía distinguirse dos mundos. El mundo de lo sensible, o sea, lo mutable, relativo, contingente y cambiante, y el mundo de las ideas, inmutable, absoluto y necesario. Dice que con el mundo de lo sensible, que prácticamente era lo que no cambiaba, lo que era permanente, inmutable, con el mundo prácticamente de lo mutable, que era cambiante, constante y sensible, con esos dos, lo que cambia y lo que no cambia, se llegaba a una verdad de este pensamiento espiritual absoluto. Y que esto servía como base para analizar al derecho absoluto natural. Este pensamiento de lo mutable y no mutable con base al análisis de la justicia, de la esencia del espíritu, sirvió la base en el fundamento del derecho positivo, del derecho natural antiguo. O sea, el derecho positivo es el derecho creado por el hombre. ¿A través de qué? De que el Estado y el derecho son de origen divino, de la creencia de un ser supremo que es Dios, según los pensamientos de la antigua Grecia.
Y lo repito que ese pensamiento de Platón se basaba en valores supremos teóricos en relación a lo que consideraba que era una verdad absoluta de la justicia. ¿Qué tipo de justicia? La justicia que era inmutable, que no cambiaba, que era creación de los dioses, y la justicia mutable cambiante, que era la justicia que crean los hombres a través del derecho escrito, que se fundamentaba sobre estos valores supremos de los dioses, impregnados en su legislación. Y eso servían como fundamento de qué? Lógicamente de su derecho positivo, de su derecho escrito, el derecho creado por los hombres de esa sociedad. El tercer filósofo de la antigua Grecia es Aristóteles. Para muchos, Aristóteles será considerado como el padre de la filosofía. El pensamiento de Aristóteles jóvenes se fundamenta en el derecho positivo. En el derecho positivo, o sea, el derecho escrito por los hombres para fundamentar al Estado. Y este derecho positivo, que se fundamenta en el derecho creado por los hombres con fundamento del Estado, dice que es la realización de ese orden natural, la realización del derecho natural. La filosofía y el pensamiento filosófico de Aristóteles se fundamenta en el postulado del valor justicia. Repito, la filosofía y el pensamiento de Aristóteles, en su postulado, se fundamenta en el valor justicia. Y Aristóteles, jóvenes, creía en una justicia distributiva. ¿En qué consistía esa justicia distributiva? Es decir, justicia igual para los iguales y desigual para los desiguales. Miren el pensamiento filosófico del valor justicia de Aristóteles. Él creía y fundamentaba que la justicia era de carácter distributivo. Justicia igual para los iguales y desigual para los desiguales. Si usted analiza este pensamiento que surgió más de 2000 años, más de casi los 2800 años, podríamos decir, el pensamiento de Aristóteles hasta el día de hoy, si usted lo compara con la justicia que se imparte actualmente en cualquier país del mundo, y ubiquémoslo en Guatemala. ¿Será que la justicia en Guatemala es igual para todos? Miren la justicia que decía Aristóteles. ¿Cómo la vio él? Aristóteles vivió en el modo de producción esclavista, donde el esclavismo era la máxima expresión, donde habían personas que eran esclavos, no eran considerados como seres humanos, sino como objetos o cosas de explotación. Pero él vio en la sociedad, en el Estado griego, que la justicia no era igual para todos. Había una justicia igual para los iguales y desigual para los desiguales. En Guatemala pasa lo mismo. A los ricos, a los que tienen el poder económico, tienen el poder político, la justicia lo va a ver de una forma diferente. Lo va a ver prácticamente con privilegios que usted ya conoce. Miren la forma en que actúan nuestros jueces al emitir una resolución. Si la gente tiene poder económico o tiene influencias políticas, los dejan libres o le reducen la pena. Por aquel pobre que anda descalzo, que no tiene los recursos económicos para hacerse valer y no únicamente ni para asociarse de un abogado, le ponen las penas máximas. Yo siempre les explico esta situación como un caso. Aquel político que se roba millones de quetzales en defraudación, en malversación, en peculado, millones de millones, que van a encontrar miles de millones, como es el caso de Guatemala, ustedes lo conocen. Para ellos hay medidas sustitutivas, hay clausuras de procesos, para ellos no hay persecución penal. Pero aquella persona que se robó prácticamente un valor de, digamos que es una situación de 100 quetzales de alimentos o menos, porque no tenía trabajo, no tenía con qué dar de comer a sus hijos, y su familia se estaba muriendo de hambre por una necesidad extrema, robó y es capturado. A esta persona
lo declaran delincuente de alta peligrosidad social, no le otorgan el beneficio de una medida y lo condenan de 8 a 10 años, si es posible hasta más. ¿Será que la justicia es igual para todos? Ahí es donde se vean este principio de valor justicia distributiva. Justicia igual para los iguales es desigual para los iguales. Quiere decir que esto no ha cambiado. Viene de hace más de 2000 años, jóvenes. Esta forma de valorarlos como seres humanos a través de la justicia no ha cambiado. Es el mismo mal que nos aqueja desde que se creó el Estado y el derecho dentro de la humanidad y decía aplicando hasta nuestros días. Aristóteles lo vio de hace más de 2000 años y en el valor justicia dice, la justicia es distributiva, justicia igual para los iguales y desigual para los desiguales. Y hay otro pensamiento filosófico que podemos incorporar aquí. Un filósofo también dijo, la justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos. Y ahí dejamos ese pensamiento para cerrar el círculo del valor justicia según Aristóteles. Muy bien, después de este análisis, jóvenes, la filosofía creada por Aristóteles se denomina en la actualidad metafísica. Repito, la filosofía creada por Aristóteles se le denomina en la actualidad metafísica. En el derecho natural antiguo, jóvenes, la concepción de ese derecho natural se fundamentó, se desarrolló en el modo de producción greco-romano, en el periodo de la sociedad esclavista, repito, en la cual el pensamiento básico del derecho natural era de carácter religioso, que el derecho natural era creado por un ser supremo o un ser divino que era Dios. El Dios de Dios podría ser los dioses mitológicos en ese entonces, de la mitología griega. En eso se fundamentó este derecho natural antiguo, que lo fundamenta sus máximos exponentes, Sócrates, Platón y Aristóteles. Después de haber analizado estos tres pensadores filosóficos griegos, hablemos de otros pensadores también del derecho natural antiguo. Vamos a hablar a continuación de los sofistas. Los sofistas eran filósofos de la antigua Grecia y ellos afirmaban que el derecho positivo, o sea, el derecho natural creado por los dioses, no era eterno ni algo universalmente válido. Ellos indicaban, los sofistas, que el derecho creaba, sí, se surgía o nacía por un interés humano. ¿Qué decían los sofistas? Que ese derecho que decían las grandes élites de la época de Grecia, que el derecho era creado por los dioses, era una fantasía, era una falacia. Ese derecho que ellos decían que eran creados por los dioses, decía, el derecho no es eterno ni universalmente válido, porque si tú vas allá a Egipto, son otras leyes y otros dioses que tienen. Si te vas a Mesopotamia, son otras leyes y otros dioses que tienen. Si las mismas leyes que nos gobiernan a nosotros en Grecia fueran universales y inmutables, aquí en Grecia, en Persia, en la Mesopotamia, en Egipto y en los demás pueblos que están alrededor nuestro, tendrían nuestras propias leyes y los propios dioses, pero los dioses eran distintos. Eso quiere decir que el derecho no es universalmente válido, ni es creado por los dioses, ni es positivo. El derecho surge por interés humano, porque cada sociedad que gobierna a través de sus propias autoridades. Ellos decían que era mentira, que el derecho era de origen divino. Esos sofistas con este pensamiento, que decir que el derecho no era de origen divino, que el derecho era creado por propio interés humano, a estos filósofos que actuaban, o sea, los filósofos sofistas, que actuaban como maestros profesionales de ese pensamiento, ellos tenían en común la renuncia a la religión para decir que el derecho no era divino. Ellos de su fundamento era, es decir, mentiras, el derecho no es divino. Renunciemos a la religión porque eso no es la verdad. Y daban una explicación del derecho de carácter racionalista a través de la razón, de la observación de los hechos para aplicarlo a casos concretos de la naturaleza. Por lo general, los sofistas fueron lógicamente al decir que el derecho no era divino, decían prácticamente, estos fueron los primeros materialistas
del derecho natural antiguo. Quiere decir que los sofistas eran los primeros materialistas del derecho natural antiguo. ¿Y por qué se les decía que eran los primeros pensadores del derecho natural antiguo materialista? Porque renunciaron a la religión. Indicaron que el derecho natural no era divino, no era creación de los seres supremos o de los dioses mitológicos, que el derecho positivo surgía por interés humano, por los intereses de la clase dominante que imperaba en esa época, en ese lugar. Y que al renunciar a la religión, ellos explicaban que el derecho a criarse a través de un interés humano lo explicaban con un pensamiento racionalista, usando la razón del conocimiento general, de decir, mira lo que están regulando, mira lo que están arriba en el poder. Son personas igual que nosotras, solo que tienen poder económico y poder político. Y ellos están creando derecho para protegerse ellos mismos. Y nos están diciendo que todos nosotros tenemos que creer porque son, que prácticamente es el derecho de los dioses. Pero lo que están protegiendo ellos es el derecho de su casta social para mantenerlos abajo siempre. O sea, es un derecho por interés humano, interés de ellos que tienen el poder político y económico. No es divino. El derecho es creado por esa casta social que está en el poder. Y daban una explicación racionalista y se consideraron a los sofistas como los primeros materialistas de esa época del derecho natural antiguo, porque se opusieron a que el derecho natural era de origen divino y surgía a través del interés humano. Exponentes de este derecho natural sofista está los filósofos tales Protágoras, Hipías, Prótico, Antifón, Anaximandro, Heráclito, Empédocles, Anaxágoras, Lucipo y Demócrito. Para aquellos compañeros que andan buscando nombres para sus hijos, ahí hay nombres en griego, si los quieren ustedes incorporar a las partidas de nacimiento. Son nombres auténticamente griegos, ya que les gustan nombres así meros muy particulares, números especiales. Bueno, si estamos hablando de sofistas, pasemos al punto, que es un sofisma. Sofisma es un silogismo. ¿Qué es un silogismo? Es una creación mental de una observación de los hechos que todos, lógicamente, hacemos en nuestra estructuración de ideas. Un silogismo es la estructuración del pensamiento humano, de lo general a lo particular para llegar a una respuesta concreta. Nuestro pensamiento lógico se basa a través de silogismos, de observación de hechos y concretos de la naturaleza a través de la abstracción de nuestro pensamiento como humanos para llegar a una respuesta concreta de una idea que tenemos nosotros marcada en nuestra formación. Ese es un silogismo. Pues lógicamente el sofisma se basa en esos silogismos. Los silogismos son prueba o refutación aparente con el que se pretende confundir al contrario. O sea que el sofisma se basaba en pruebas referentes o reputaciones aparentes para hacer convencer a la persona y confundir al contrario y decirle, esto no es así por esto y esto y esto y esto. O sea, lo demostraban a través de palabras y ideas concretas, de relaciones concretas, de silogismos, para crear un sofisma. O se llamaban sofistas, porque refutaban todo lo que ya estaba estructurado bajo pensamientos de confundir al contrario, para decir, yo tengo la razón y por esto estoy diciendo que esto no es así. Ese es un sofisma. Y es una prueba o reputación aparente con el que se pretende confundir al contrario. Esto era el pensamiento de los sofistas. Bien, ya hemos hablado del derecho natural antiguo de Platón, Sócrates y Aristóteles, hemos hablado de los sofistas. Hablemos a continuación del estoicismo, otra corriente del derecho natural antiguo. El estoicismo, jóvenes, está fundamentado por los que se denominan estoicos. Estos filósofos estoicos buscaron con interés la consecución de la felicidad fundamental del Estado con base con la supresión de las necesidades y placeres materiales
Quiere decir que los estoicos eran eminentemente personas con un pensamiento espiritual, que alejaban todas las necesidades materiales y espirituales y despreciaron todo lo que no era natural. Los estoicos se consideraron como ciudadanos del mundo, no se consideraban ciudadanos de un país en particular, sino ciudadanos del mundo. El estoicismo propugnó, jóvenes, la idea de igualdad y unidad entre todos los miembros de la familia humana. Igualdad natural por encima de distinciones entre libres y esclavos, prácticamente entre ciudadanos y extranjeros, o sea que para ellos, como eran ciudadanos del mundo, para ellos no existían fronteras, no existían barreras, no existían personas libres ni esclavos, ni ciudadanos extranjeros o nacionales. Ellos propugnaron la unidad natural del ser humano, apartando todas las diferencias geográficas y políticas. El estoicismo, jóvenes, propugnó un fundamento de un derecho universal que rigiera a todos los seres humanos sin distinción de raza, religión, ni diferencia política, social, ni esclavos, ni libres, ni extranjeros, ni ciudadanos, una familia en común general de una raza humana. Ese derecho universal de libertad e igualdad para todos lo pretendió acoger en su fundamento básico el derecho romano. Lo mismo lo quiso prácticamente impregnar en forma de utopía el cristianismo. Quiere decir que el cristianismo también agarró el fundamento de los estoicos, de la libertad e igualdad de todos los seres humanos, y que no existen divisiones sociales, no existen barreras políticas ni geográficas, y que la unidad del ser humano era una sola. Estos pensamientos de igualdad y espiritualidad los propugnó el derecho romano y también los incorporó el cristianismo como fundamento básico de su postulado religioso. Todos somos iguales. En el pensamiento cristiano existe. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Ese era el pensamiento, es un pensamiento estoico. Los, los, los fundamentos filosóficos de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. ¿De dónde consideran ustedes que lo sacaron los franceses en su revolución, en sus postulados? Del pensamiento de los estoicos. La libertad y la igualdad y la fraternidad de los seres humanos era el pensamiento básico de los filósofos estoicos de la antigua Grecia y que lo incorporaron a su cultura los romanos a través de su derecho romano y en lo religioso el cristianismo en los postulados de su religión. Ese es el aporte del estoicismo como corriente filosófica del derecho natural antiguo. Después de esto, hablemos de los epicureos. Jóvenes, los epicureos, en contraposición de la escuela estoica, recuerden que la escuela estoica se fundamenta en la libertad, igualdad de la raza humana. No existen barreras, no existen clases sociales, no existen definitivamente fronteras geográficas, todos somos iguales como una raza humana, una sociedad, una familia en común. Y el estoicismo se fundamenta en que la felicidad del ser humano se basa en prácticamente en la moral y en lo que es natural y afuera todos los placeres materiales. O sea, fundamentan su pensamiento en la espiritualidad del ser humano. Les digo esto porque los epicureos, esta corriente filosófica de los epicureos, surge en contraposición de esta escuela estoica. La escuela epicurea, jóvenes, de lo contrario. Para ellos el único bien es el placer. Miren bien, que para ellos no es la felicidad fundamental de lo espiritual, de la igualdad, de la fraternidad y de la unidad de la raza humana,
porque para ellos lo fundamental que debe regular el derecho es el placer. Y no existe, dicen los epicureos, más fundamento de obligación que debe regular el Estado que aquellos que derivan de los fines del placer. Su máximo pensador filosófico es Epicuro. Por esta corriente se llama epicurea. Para los epicureos, el fin supremo no es la igualdad, la fraternidad ni la moral, sino un medio de placer, es un medio para llegar a la felicidad. La escuela epicurea anuncia un principio utilitario adverso a la moral estoica, porque los epicureos dicen que para el Estado debe de regular únicamente el placer a través del derecho. Y no existe más fundamento o base del derecho natural de regular al Estado que aquellos elementos que provienen del placer, de satisfacer las necesidades y placeres materiales. ¿Ustedes han visto alguna vez las películas estas de Roma y Grecia como civilizaciones? ¿Se han dado cuenta que en las clases sociales existía prácticamente un tipo de circunstancias de privilegios y no lo tenían las demás clases sociales? Solo imagínense cómo eran los festines romanos y los festines griegos. Ahí, en las fiestas griegas de la alta clase social, se miraban prácticamente unas circunstancias de placeres materiales que adversaban todo, al final, todo principio básico de la moralidad, porque para ellos la moralidad es un obstáculo que el Estado no debería de regular. Los placeres mundanos eran prácticamente lo que el Estado debía garantizar para satisfacer a los ciudadanos de esa alta clases sociales. En esa época, la homosexualidad era un privilegio de las clases sociales y era bien vista por la sociedad, porque ellos fundamentaban su fundamento en esta escuela epicurea. Aquellos festines que comenzaban en bailes y todos, terminaban, ustedes saben, lógicamente, en orgías. Y eso era común y corriente en ese pensamiento de esas clases sociales, porque era el postulado de la escuela epicurea. O sea que todos aquellos compañeros o aquellas personas que consideran que el placer y lo material es lo básico para satisfacer sus necesidades, vamos a ir un poquito más allá de lo que ustedes consideran como ya depravado, no les digan depravados porque díganle no seas epicuro, se están basando a sus placeres, indica esta corriente que debe fundamentar el derecho natural para llegar a la consecución de un fin. Es el pensamiento de los epicureos, jóvenes. Bien, pasemos a hablar actualmente de los romanos. Jóvenes, Roma no tuvo una filosofía original. Así como en el Oriente, el objeto supremo de la actividad espiritual fue la religión, en Grecia lo fue la filosofía. Roma lo que reguló fueron los fundamentos básicos del derecho occidental. Y en los fundamentos básicos actuales del derecho occidental de Roma, versa su sabiduría y su aporte a la humanidad. El derecho clásico romano, jóvenes, se fundamenta en el principio de la naturalis ratio. La naturalis ratio es la naturaleza de la razón, o sea, la naturaleza del derecho natural. La naturalis ratio es el método para formular principios jurídicos mediante un cálculo basado en la naturaleza de las cosas. Los creadores del método jurídico, jóvenes, fueron los romanos. A través de esos principios jurídicos, los romanos fueron creando las normas jurídicas, fueron creando lo que se denomina derecho romano. Y ellos tenían cuenta relaciones que se establecían entre las personas y sujetos a través del método jurídico. Para formular esos principios jurídicos básicos, que era a través de la naturalis ratio, o sea, la naturaleza de la razón. En esta situación, jóvenes, los romanos
hicieron la construcción del jus naturale. El jus naturale es el derecho natural, construyendo para ello la base de la perfección del derecho positivo. Los romanos desarrollaron estructuralmente todas las bases del derecho positivo, el famoso derecho romano. En nombre del derecho romano, a ellos se les debe el reconocimiento del parentesco por sangre. Se les conoce también, se les debe los modos de adquirir de la propiedad privada, las sucesiones, las formas de adquirir la propiedad, la forma de los derechos reales, la forma, lógicamente, de las obligaciones de los contratos, que es un fundamento básico que actualmente lo tenemos regulado en el derecho civil. El derecho civil guatemalteco, como el del derecho de todos los países occidentales, tiene su fundamento en el derecho romano, porque los romanos, su pensamiento, su aporte a la humanidad fue regular a través del método jurídico todas las instituciones jurídicas por las cuales hoy las conocemos como parte de nuestra cultura occidental. A ello se debe el desarrollo de este pensamiento jurídico. Los juristas romanos jóvenes, recuérdense que no perdieron de vista la vida y la naturaleza de las cosas. Supieron desarrollar continuamente el derecho en todo su contenido. Las exigencias de esta sociedad romana dieron como base una técnica casi formal y perfecta en la creación de las normas jurídicas actuales. ¿A través de qué? Del método jurídico. En esto estriban su máxima gloria. El derecho civil guatemalteco, al igual que el del mundo occidental jóvenes, tiene su origen en el derecho romano. El derecho romano era base e inspiración del derecho civil y comercial en muchos países del mundo. Es el aporte de los romanos para la sociedad. Pues bien, con esto vamos a analizar lo que es el derecho natural antiguo. Entonces, jóvenes, esta es la primera parte de la concepción filosófica idealista acerca del origen del Estado y el derecho. En la próxima clase seguiremos hablando de esta concepción filosófica idealista y vamos a analizar el derecho natural cristiano, el racionalismo, el contrato social, el positivismo jurídico, la escuela histórica del derecho y las otras escuelas finales de este derecho natural de la concepción filosófica idealista que explica el origen y esencia del Estado y el derecho. Lo dejo hasta aquí, jóvenes, para podamos tener la plática de preguntas, para poderles estructurar todas las dudas que tengan ustedes del derecho natural antiguo, de los postulados del derecho natural, de qué es el derecho natural, sus principios, el derecho natural de la antigua Grecia, de lo que es el pensamiento de Platón, Sócrates, Aristóteles, del pensamiento de los sofistas, del pensamiento de los estoicos, de los epicureos y los romanos. Dejemos esta clase, entonces pasamos a la fase de preguntas jóvenes. Entonces, tienen en este momento usted abierto el canal para que puedan abrir sus micrófonos en forma ordenada. Recuerde que estamos grabando para contestar en este momento las dudas que tengan sobre este pensamiento del derecho natural dentro de lo que es la concepción filosófica idealista para explicar el origen y esencia del Estado del Derecho. Don Leonel Ubaldo tiene el uso de la palabra, puede abrir su micrófono. ¿Le escucharon, por favor? Licenciado, buenas noches, buenas tardes. Pueden utilizar su micrófono, hacer su pregunta, por favor. Una consulta. Yo he visto varias variantes en lo que usted lee referente al libro que usted nos indicó que teníamos que utilizar. Pueden utilizar, jóvenes. ¿Estamos jóvenes? Estoy esperando sus preguntas. Yo estaba hablando, licenciado, pero no sé por qué se detuvo. Buenas tardes, licenciado, no sé si me oye. Bueno, vamos a hacer, aquí tengo la pregunta de Eric Alexis
Villanueva. Y dice, licenciado, entonces dice la justicia es administrada y selectiva, mas no aplicada. Según el pensamiento filosófico de Aristóteles, de la justicia distributiva, dice, justicia igual para los desiguales, igual para los iguales. ¿Qué quiere decir esto? Si efectivamente, jóvenes, la justicia es selectiva, no desde esta época, desde hace más de 2000 años, la justicia ha sido igual y no ha cambiado el pensamiento del hombre. O sea que la justicia siempre va a ser no aplicada en forma igual. Los políticos y los que tienen el poder económico van a tener una justicia a su acorde como es su posición social, y los que no tenemos nada, lógicamente la justicia va a ser más severa y más drástica. O sea, hay una desigualdad en el principio de la administración de justicia por parte de los hombres. No a partir de ahora. Ese problema viene a través de 2000 años atrás. No hemos evolucionado con ese pensamiento humano. Vamos a ver la pregunta de Luis Fernando Granado López. Dice, lamentablemente la justicia no es justa. Apoya al que tiene, al que no perjudica, a la larga no es equivalente. Lógicamente es lo que indiqué, no es equivalente. Y no es un fenómeno, reitero, de actualidad. Ese mal humano viene más de 2000 años, desde que se creó el Estado de Derecho siempre ha sido lo mismo, compañero. Eric Alexis Coromil, lo injusto de la justicia. Lo mismo que hemos dicho. Gabriela Guerrero, estoicos. Pero no dice qué es lo que no entiende de los estoicos. Bueno, vamos a ver, tratar la manera de explicar. Los estoicos, repito, fundamentaron su pensamiento en la igualdad de la raza humana, en la libertad del ser humano y en la condición de que todos eran una gran familia humana y que no habían barreras geográficas, políticas, ni división de clases sociales. No existían esclavos ni personas libres, extranjeros ni nacionales. Fundamentaron el pensamiento en el desarrollo de la espiritualidad, diciendo prácticamente que la base del derecho natural debía basarse en lo espiritual y no en los satisfactores materiales de la sociedad. Fundamentaba su pensamiento en el pensamiento, sobre todo en la base de la moralidad, para crear una igualdad entre todos los seres humanos con una fraternidad básica y elemental. Esos pensamientos básicos los quiso absorber el derecho de los romanos en su derecho que ellos crearon, y también los postulados del cristianismo en aquel principio que dice todos los hombres somos iguales ante por ser la creación de Dios. La justicia es muy desigual, dice José Coronado. Correcto, es el pensamiento de Aristóteles, de la justicia distributiva. Alejandro dice por qué página va. No estoy leyendo página, jóvenes, pero pueden leer su texto de elementos fundamentales de la ciencia del derecho, donde dice origen y esencia del Estado y del derecho, y miran la concepción filosófica del derecho natural antiguo. Repito, lo que hemos analizado el día de hoy es Platón, Sócrates, Aristóteles, los sofistas, los estoicos, epicureos y los romanos, o sea, el derecho romano. Hasta ahí vamos conforme a nuestro análisis del derecho natural antiguo en relación al origen y esencia del derecho según el Estado, según el Estado desde el punto de vista de la concepción filosófica idealista. No se escucha por la grabación de la clase, creo, dice. Tengo abierto el micrófono, jóvenes. No sé, vamos a ver. No sé si me escucha, licenciado, buenas noches. Sí, aquí tengo el micrófono abierto. Bueno, licenciado, buenas noches. Entonces, ¿puede decir que los epicureos y los estoicos tenían pensamientos similares? No. Los estoicos fundamentaron su pensamiento filosófico del derecho natural antiguo en la espiritualidad, basada en los principios morales. La espiritualidad basada en los principios morales decían que todos somos iguales y existe una familia humana que tiene que ser regulada a través de un pensamiento universal de igualdad, no existiendo fronteras, no existiendo barreras geográficas ni división de clases sociales.
en la humanización de la humanidad bajo el principio de igualdad. Los epicureos decían lo contrario, que para ellos la moral era un estorbo o un obstáculo que el derecho no debería de regular. El derecho natural debería garantizar los placeres materiales del ser humano para garantizar esa felicidad, eliminando los valores morales del pensamiento del estoicismo. Eso es lo que la diferencia entre los estoicos y los epicureos. Licenciado, ¿cómo se podría aplicar el pensamiento filosófico en relación a la situación actual que vive la Facultad de Derecho con respecto a la forma de edificios, por la toma de edificios, por la sede de su bufete? Pues la toma de edificios no tiene que ver nada con los pensamientos filosóficos, jóvenes. Son actitudes políticas partidistas de algún grupo social. En la toma del edificio son cuestiones muy personales, grupos que se oponen a algunas circunstancias de la administración de la Universidad de San Carlos, pero cada grupo tiene sus intereses políticos creados, jóvenes. Y en relación a la sede del bufete, tampoco se puede aplicar pensamiento filosófico, porque lo que pasa, jóvenes, que el bufete es inhabitable. Donde está el bufete, estaba el bufete en la zona 1. El bufete está a punto de derrumbarse, jóvenes, las paredes están a gritar, los techos ya no sirven. Hay que reestructurar y reconstruir el bufete popular de la zona 1. Recuerden que si el bufete está abierto, con esas circunstancias que está, como está el edificio en mal estado, viene un temblor fuerte y todos se quedan sepultados ahí. Estudiantes, pasantes y prácticamente gente que llega a solicitar la colaboración de la universidad para sus casos. O sea, es un edificio de alto riesgo, por eso se trasladó el bufete a donde actualmente está. La justicia es seleccionada como hace la selección. Si la justicia es seleccionada, ¿cómo es que hacen esta selección? Bueno, no entiendo esta pregunta de la justicia seleccionada. No sé si José Coronado me podría ampliar más cuál es la duda que tiene, porque no logro comprender qué tipo de selección me está hablando. Licenciado, el día de hoy leo sobre la ley que está dividida en religioso y humana verdad. ¿Por qué la Constitución Política de Guatemala invoca el nombre de Dios? Porque la Constitución Filosófica la Constitución Política de Guatemala adopta el principio de la concepción filosófica idealista, la creencia que un ser supremo inspira al ser humano para crear las leyes. O sea, sin Dios no existe el pensamiento del hombre. Por eso que dice que todo lo que dice invocando el nombre de Dios, dice la Constitución, o sea, piden a Dios que le dé esa iluminación divina para crear que el derecho que creen ellos sea con base al derecho de los postulados universales de Dios para regular la conducta del hombre en su derecho escrito. O sea, la Constitución adopta prácticamente un pensamiento filosófico idealista, que todas las leyes que están creadas son por intervención de Dios como creador del hombre y de la humanidad y del pensamiento del hombre. Por eso nuestro pensamiento, el pensamiento de la Constitución está basado en la concepción filosófica idealista, en el derecho positivo, de todo lo que crea el hombre en su derecho escrito es sobre la intervención de Dios como ser supremo que ilumina el pensamiento humano para crear y legislar con base al bien común, la justicia y la igualdad. Por eso nuestra Constitución tiene ese fundamento filosófico como la mayoría de constituciones del mundo occidental. Una pregunta, Fernando, ya está. Selismundo Girón. ¿Cómo podemos aplicar el pensamiento filosófico como futuros licenciados y no caer en lo mismo? La respuesta es básica, jóvenes. Actuar con ética profesional. Debemos actuar con ética profesional. Recuerden que sobre nosotros está el pensamiento que al ser profesional del derecho nosotros debemos velar porque impere la justicia, que todo lo que hagamos ya enmarcada la seguridad, el bien común y el bienestar social. Debemos de hacer valer el derecho como un derecho natural para todos los seres humanos. Bien común, justicia, seguridad, libertad, igualdad. Esos son los postulados que debemos tener siempre y que todo nuestro actuar se fundamente con la ética profesional.
para no quebrantar esos valores supremos que están vinculados en la plataforma del pensamiento del derecho. A pesar de que todos somos un Estado laico, sí somos un Estado laico porque hay libertad de religiones, o sea, la religión no impera en nuestra sociedad como una administración obligatoria, pero toda nuestra formación y todos nuestros pensamientos prácticamente han sido creados en la creencia de un ser supremo que es Dios. Guatemala, como muchos países, no somos estados ateos, somos estados que se fundamentan en su base en un pensamiento religioso. Todos creemos que existe un Dios como un ser supremo y que a través de ese ser supremo nos inspira a ser cada vez mejores, porque son partes. Si no existieran esas normas religiosas, esas normas morales, no podría existir tampoco el derecho, porque es el cimiento de la base de los postulados en los cuales nosotros creemos para administrar al Estado. Cuando miremos las otras corrientes del pensamiento social del derecho natural, que la miraremos el próximo día jueves, vamos a ampliar más sobre este tema. Licenciado, buenas noches, disculpe su opinión. ¿Quién apartó más, los griegos o los romanos? En lo que es el derecho actualmente como cultura occidental, los romanos. Recuerden que los romanos recopilaron todas las costumbres de los pueblos que conquistaron y la adaptaron a sus leyes. El derecho romano, ustedes van a recibir un curso de derecho romano en el segundo semestre. Todas las instituciones jurídicas que ustedes van a recibir ahí son las que actualmente rigen prácticamente a las sociedades occidentales y Guatemala. El derecho civil guatemalteco es, que ustedes analizan, todo lo que los romanos regularon por más de 2000 años de civilización, están incorporadas en nuestro derecho civil. Dick, ¿dónde podrá encontrar información sobre filósofos? No sé qué tipo de filósofos usted necesita analizar, pero principios, podría decir, en principios y postulados de la filosofía. Ahí están todos, si quieren un libro de filosofía, o si no, si usted quiere analizar de lo que estamos hablando aquí, un libro de elementos fundamentales, ahí están los pensamientos de los filósofos de lo que estamos hablando. Ahora, si usted quiere ahondar más sobre filosofía, en un tratado de filosofía común y corriente, usted lo puede encontrar. Platón, que por medio de la filosofía se alcanza la verdad, dividido en el mundo mutable, o sea, lo que es cambiante, y lo mutable, el mundo de las ideas, inmutable el mundo de las ideas, ¿correcto, jóvenes? Platón habló sobre ese pensamiento de espiritualidad, de lo mutable e inmutable, para crear el derecho positivo escrito en ese pensamiento de que habían leyes que eran cambiantes y leyes que eran inmutables por la creación de que era un derecho escrito divino. Ese es correcto. Aristóteles, los fundamentos de la ley son desiguales, que tienen poder e influencia en control y crea la metafísica. La metafísica, Dios le llama metafísica porque son como es pensamiento social, es un pensamiento abstracto que no se puede ver, ni analizar, ni demostrar a través de la práctica social. O sea, la metafísica es aquello que existe como idea, como pensamiento, pero que no puede ser demostrada concreta, objetivamente, como si usted tocara una pizarra, un trozo de madera o algo que sea palpable, porque está únicamente en el pensamiento del hombre. Cristina Vázquez, podemos decir que hoy día está volviendo la filosofía de los epicureos, como lo que se vive perdiendo la moral. Bueno, yo considero que hay bastantes epicureos en nuestra sociedad, compañera Cristina. Miremos a nuestros políticos actuales. Ejemplo, el centro de gobierno, ¿eh? Ahí estamos en un claro ejemplo de la escuela epicurea. No hablo más sobre esto porque puede ser que esté grabando por el otro lado. Wilder, licenciado, el derecho romano tiene relación con el derecho natural desde años. El derecho romano es un derecho natural. El jus naturale, o sea, el derecho natural, pero viendo en vista del derecho natural que busca el método jurídico. O sea, los romanos siempre basan su fundamento en el derecho natural, pero a través del método jurídico como el método de creador de normas jurídicas para crear las instituciones jurídicas que están reguladas en el derecho romano, como el parentesco, las formas de adquirir la propiedad, las sucesiones, el derecho prácticamente, como los contratos, las obligaciones, y todas las instituciones jurídicas fueron creadas por el método jurídico, que es el jus naturale de los romanos,
están incorporadas el derecho natural, pero el derecho natural positivo escrito creado por los romanos, que es la base del fundamento del derecho natural occidental, lo que actualmente nosotros conocemos en nuestra legislación como derecho civil. Bien. Karen, licenciado, disculpe, sería tan amable de indicarme que la justicia mutable e inmutable. No, no es justicia mutable e inmutable, es pensamiento. Pensamiento mutable es lo que cambia, lo que está en constante cambio y movimiento, lo que está en evolución. Lo inmutable es lo que no cambia, lo que es hoy y será mañana y fue siempre. Son pensamientos de ideas, del pensamiento de la creación de las cosas. Hay objetos que cambian, que es mutable, cambiante y constante, pero la idea y el pensamiento es inmutable, nunca cambia. Lo que fue ayer será hoy y siempre, o sea, que se mantendrá siempre con el mismo tipo de pensamiento conforme surgió y nació. Eso es lo mutable e inmutable. Entonces, vamos a ver, los romanos se enfocan en las leyes económicas, no, compañera. Los romanos no se basan en las leyes económicas. Los romanos se fundamentaron en las leyes naturales, pero el derecho natural con base al método jurídico de regular la conducta del hombre en la sociedad, pero a través de las instituciones para gobernar el Estado. Repito, el derecho romano se basa en el método jurídico, que es el método para crear normas jurídicas con base al pensamiento de regulación de conductas basado en el derecho escrito que existía en las sociedades. A ello se debe, y repito, la creación del parentesco por sangre, las formas de adquirir la propiedad, las formas de las sucesiones, los contratos y las obligaciones. Bien, jóvenes, vamos a concluir la clase hasta hoy porque ya tenemos las 6:55 y tenemos 5 minutos para que comience la próxima clase. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase y las otras preguntas las podemos iniciar en la próxima clase virtual, jóvenes. Les deseo una buena noche y nos vemos en la próxima reunión. Hasta pronto, jóvenes. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Feliz noche. Buenas noches a todos.